la marca Perú como una instancia del régimen cultural neoliberal. Una de las expresiones del régimen cultural neoliberal y que además invita a problematizar el alcance del propio concepto de identidad para pensar los procesos de conformación de sentidos, de identificación y pertenencia en un mundo regido por los mandatos del mercado, es tal vez la marca Perú. Recuerdo a fines de los 90 una conversación con funcionarios de PROMPERÚ que estaban involucrados en el proyecto de posicionar el país en el mercado global, convirtiéndolo en destino para inversionistas y turistas. En ese momento estaban en búsqueda de aquellos productos que fueran competitivos en el mercado, pero además estaban interesados en proponer nuevos referentes de identificación para los propios peruanos. Preocupados por el desarrollo del país, consideraban que el principal impedimento para lograrlo era la falta de autoestima. No la falta de educación de trabajo de instituciones democráticas y sólidas, sino la falta de una actitud positiva frente a quienes somos. La solución radicaba, por tanto, en reconocer aquellos atributos que pudieran generar identificaciones en términos positivos. Había que convertir lo negativo en oportunidad. En el marco de esta reflexión, el orgullo y el optimismo aparecían como los antídotos para todos los problemas que aquejaban al país. Con la misma lógica con la que se construye una identidad y cultura corporativas, vale decir una lógica de un plan estratégico dirigido a garantizar el buen desempeño de las empresas a través del compromiso, la responsabilidad, la creatividad y la autoevaluación de sus empleados, que ahora son denominados colaboradores, se empezó a pensar también en la posibilidad de refundar la nación y modelar a un nuevo peruano. A partir de este razonamiento que se puede atribuir a las lógicas, lenguajes y técnicas de la gestión social, del coaching y el marketing, y que se instaló en PROMPERÚ a través del trabajo de comunicadores y publicistas, la creación de la marca Perú implicó también el esfuerzo por crear una nueva narrativa nacional, así como un nuevo peruano. Este no solo debía encarnar los atributos de una renovada identidad peruana, sino que debía ser capaz de difundirlos. De este modo, era viable desarrollar una identidad nacional, de modo tal que cada peruano se convirtiera en un colaborador, comprometido con el desarrollo del país, entendiendo que éste se lograría con la inserción al mercado internacional, el desarrollo de ventajas comparativas y la atracción de inversionistas. La narrativa de una nueva peruanidad propuesta por Marca Perú, en la que se destacan la diversidad, la creatividad y el emprendedurismo como atributos positivos de los peruanos, se encuentra en total sintonía con las propuestas publicitarias de varias marcas, como por ejemplo la campaña que lanza Inca Kola en el 2008, con el eslogan "Con creatividad todo es posible". Si bien de parte de Inca Kola no necesariamente había un interés explícito en aportar en los debates sobre identidad nacional, la coincidencia entre las narrativas de peruanidad de ambos proyectos, uno privado y el otro estatal, se explican por el hecho que ambos se encuentran mediados por las teorías y técnicas del marketing y que implican un modo particular de entender la realidad y de intervenir en ella. La publicidad y el marketing constituyen saberes performativos emergentes en el sentido que se legitiman por su desempeño y no por establecer alguna verdad acerca del mundo. Es decir, estos operan de acuerdo a una pragmática que se rige por los principios de eficacia y efectividad. Por lo tanto, son saberes que se aproximan a la realidad en términos de la identificación de fortalezas y debilidades y no de contradicciones o conflictos. Consecuentemente, la realidad es abordada a través del diseño de un plan estratégico que debe responder a una evaluación por resultados y no a la solución de problemas. Como se ha discutido también con respecto al nation branding en otros países, cuando la propuesta de pensar lo nacional en términos de marca es asumida por el Estado, esto ciertamente tiene impacto en la configuración de identidades nacionales y ciudadanías. En tal sentido, la marca Perú es una propuesta en la que se conjugan de manera compleja proyectos comerciales con políticas públicas. Además, constituye un espacio donde interactúan entidades gubernamentales y agencias de marketing, funcionarios públicos y creativos de la publicidad, dando lugar a procesos y dinámicas que han contribuido a introducir en el aparato del Estado la concepción de cultura como recurso, así como una definición corporativista de la identidad. Estas definiciones son luego operacionalizadas en términos de políticas públicas referidas a asuntos de interculturalidad, inclusión social, desarrollo humano y patrimonio cultural. Por otro lado, se trata también de definiciones de cultura promovidas desde la cooperación y las organizaciones internacionales como el Banco Mundial,
Este, por ejemplo, promueve que las entidades encargadas de la cultura o las comunidades depositarias de recursos culturales comprendan la cultura como un bien que tiene que ser gestionado, al mismo tiempo que forma a los sujetos de desarrollo como líderes emprendedores y facilita la organización de comunidades indígenas y campesinas en organizaciones corporativas. Finalmente, se trata de una definición corporativista de la cultura que ha sido ampliamente apropiada e implementada por una diversidad de organizaciones sociales en sus luchas reivindicativas y de derechos a la ciudadanía. El alcance de tales definiciones y usos de la cultura explica el por qué nuevos saberes, como el marketing, se han posicionado con éxito en aquellos ámbitos donde prima la colaboración con profesionales de las disciplinas, donde primaba la colaboración con profesionales de las disciplinas clásicas como las ciencias sociales. Al respecto, cabe señalar que el criterio de estilo de vida, ahora tan en boga para tipificar a la clase media, por ejemplo, se basa precisamente en una noción corporativista de la persona. La idea de fondo es la de una actitud, de una trayectoria, de una marca personal, es decir, de la gestión de uno mismo como sujeto. Por lo tanto, el proyecto de Marca Perú no solo sugiere un cambio al nivel de las narrativas de identidad nacional, sino también un cambio en términos de las institucionalidades, saberes y técnicas legítimos para emprender la tarea de configurar sujetos nacionales y ciudadanos. En este sentido, las empresas, los medios y los profesionales del marketing han adquirido un protagonismo y legitimidad importantes en el debate público sobre la identidad peruana, así como en la tarea misma de formar al ciudadano peruano. Y aunque la educación sigue siendo un ámbito fundamental en la realización de esta tarea, por otro lado se observa que paralelamente al proceso de privatización de esta, han aparecido nuevos paradigmas que se encuentran alineados con lógicas corporativas, que operan tanto con respecto a la creación de la propia institución educativa como con respecto al tipo de sujeto que debe ser formado. Nos encontramos frente a un fenómeno en el cual campañas y slogans publicitarios, iniciativas privadas y políticas de Estado, modelos de desarrollo y de democracia y nuevos marcos interpretativos y formas de gestión se entrelazan conformando un orden complejo que opera de forma sistemática a través de instituciones, voces expertas y tecnologías. Este régimen es además de carácter performativo en el sentido que se rige por los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, legitimando y otorgando fuerza normativa a una visión empresarial y corporativa de las identidades de las personas y de las colectividades. En ese sentido, se puede entender el hecho que los testimonios de historias de éxito se hayan convertido en el género predilecto para publicitar al sujeto emprendedor, ya sea como sujeto de estudio, como ciudadano ilustre, como cliente de un banco o como encarnación de los valores de una institución. La narrativa del éxito constituye hoy un marco interpretativo no solo para pensar nuestras propias biografías, sino para definir los términos de valoración y legitimación social de las mismas. Con respecto a esto último, se pueden observar que se instala un criterio de clasificación y diferenciación social que responde a la lógica de ventajas comparativas. Estoy con el tiempo justo, entonces quiero tomarme solamente un último minuto para hacer un comentario acerca del título del seminario. Para concluir, quiero hacer una breve referencia al título del seminario Buscando un Inc., Nuevas Utopías y Subjetividades del Perú Contemporáneo. Aunque el título hace referencia al nombre del libro de Flores Galindo, Buscando un Inca, publicado por primera vez en 1986, y donde el autor propone que la idea del retorno del Inca opera como una fuerza histórica liberadora, nos interesa más bien prestar atención al juego de palabras que proponemos para el nombre del seminario, apoyado por la propuesta gráfica del afiche. Tal intervención al nombre del título del libro de Flores Galindo tiene por objetivo dos asuntos. El primer asunto tiene que ver con el hecho que más que identificarnos con uno de los enfoques interpretativos que dominó el debate sobre los temas de identidad y el proyecto nacional en los 80, nos interesa más bien recordar el debate, que en esa época suscitaron los conceptos de utopía andina y el mito del progreso. Este último ampliamente argumentado por Carlos Iván de Gregori, quien proponía que las poblaciones andinas habían asumido el protagonismo de un inédito proceso de conquista de la condición ciudadana y de transformación democrática. Lo que el debate de aquellos años nos enseñó es que cualquier aproximación en términos dicotómicos entre tradición y modernidad no lograría captar las complejidades y paradojas de los procesos históricos y culturales en el Perú.
La propuesta de trascender el enfoque dicotómico se tradujo luego en una serie de estudios y publicaciones que nos renovaron los trabajos sobre cultura, identidad, memoria y poder. Pero desde entonces parece que el debate hubiera concluido, que no fuera necesario seguir haciéndonos preguntas, o que no habría ya nada más que entender o que decir. Pareciera que hemos aceptado sin mayor reflexión crítica que las reformas neoliberales hechas por Fujimori fueron lo que el país necesitaba, que el crecimiento económico está garantizado y será sostenido porque como país hemos entrado en un franco proceso de modernización, que el Estado se ha hecho más eficiente y por lo tanto más democrático, que somos un país pacificado, que el crecimiento de la clase media nos hace una sociedad más igualitaria, que todos somos emprendedores. Pero aunque la producción académica actual no es desdeñable y los espacios de discusión se han ampliado con las redes, está la sensación que todo se hace dentro de ciertos parámetros, de modo que no incomode, que no ponga en peligro nuestro lugar en los rankings de universidades o think tanks y que no nos despierte del sueño del sí se puede. Siguiendo con el planteamiento contenido en el título y la propuesta gráfica del seminario, quisiera argumentar que en términos ideológicos el proyecto neoliberal se nos plantea precisamente como la superación del dilema entre utopía andina y el mito del progreso. La propuesta de identidades y ciudadanías corporativas, concebidas además como expresión de un etos emprendedor originario y netamente peruano, nos sugiere que todos podemos ser el Inca, un Inca corporativo, un Inca emprendedor. En otras palabras, el Inca ya estaría acá, y estaría en cada uno de nosotros y en nuestra diversidad. No es necesario buscarlo más. Definitivamente estaría encarnado en las figuras del progresista y de la emancipada, los sujetos emblemáticos de la clase media definida por Arellano, y sobre todo en los embajadores de la marca Perú. El Inca es pues también un hombre de clase media y un embajador. Sin embargo, cabe notar que no son lo mismo el que tiene el permiso oficial para llevar el logo de marca Perú y que en realidad él mismo es una marca corporativa o una marca personal, de aquel que lleva el logo de manera informal. De acuerdo a la lógica del marketing, la marca oficial necesita de un contingente de leales a la marca para que la hagan performar, aumentando así su valor. Ese contingente somos todos los que podemos estar llevando el logo de manera informal, con orgullo y entusiasmo. Así aportamos a la creación del valor de marca, pero no necesariamente estamos en la situación o tenemos la capacidad de acceder o a beneficiarnos de ese valor en los mismos términos. Por lo tanto, los términos de la participación en el proyecto de Marca Perú instituyen nuevas oportunidades para la disputa y negociación, pero también generan nuevas formas de exclusión y dominación que están quedando sin ser discutidas. El neoliberalismo como régimen cultural parece haberse apropiado de los conceptos elaborados por las ciencias sociales, despolitizando el debate entre utopía andina y mito del progreso. Tal hecho nos ha dejado sin argumentos, y eso tal vez explica la ausencia de un debate, así como de enfoques que recuperen el sentido crítico y explicativo de las ciencias sociales. Y es este precisamente el segundo asunto que nos interesa señalar. Jugar con la figura del Inca en su versión corporativa y como embajador de la marca Perú tiene como objetivo hacernos notar que el viejo debate en torno a la formación de identidades y creación de narrativas nacionales, así como de proyectos ciudadanos, es un debate inconcluso y que es urgente retomarlo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, continuamos con la ponencia de Cecilia Méndez, a quien ya hemos presentado y se va a comunicar con nosotros vía Skype. Bueno, muy buenos días, no sé, buenas tardes allá. Estoy muy complacida de poder acompañarlos desde California. Acá son las 9, casi las 10 de la mañana, ¿no? Retomando lo dicho por Gisela, me ha gustado mucho cómo ha terminado. Bueno, me ha gustado toda la ponencia, pero me ha gustado especialmente la forma que ha terminado porque empalma muy bien con lo que yo estaba planeando decir, ¿no? El primer punto que quisiera poner sobre la mesa es lo significativo que es que sean antropólogas y antropólogos que estén planteando este debate.
A mí personalmente, como historiadora, que estoy fuera del gremio de antropólogos, me llama la atención porque, bueno, tradicionalmente la disciplina está enfocada en... perdón, ¿se oye bien? ¿Se oye? Sí, todo bien. Ya. Porque, bueno, tradicionalmente ha sido una disciplina enfocada en otro tipo de temas y estamos viendo crecientemente antropólogos hablando de análisis de la globalización y temas macro con los cuales no se solía asociar la disciplina antes. Entonces, esto es una primera anotación. Yo no sé qué les dice a los antropólogos esto, pero siento que ha habido como en realidad en los últimos años como un rearreglo de de los objetos de estudio de las diferentes ciencias sociales. Los sociólogos no sé qué están haciendo ahora porque se supone que ellos tendrían que tocar este tipo de temas, pero me parece que muchos se han ido a la literatura y ha surgido también el nuevo rubro de la politología, ¿no? Que es muy curioso porque justamente en un momento en que pues los políticos no son los que hacen la política, como le escuché decir a Carmen una vez, surge una disciplina especializada en estudiar la política, lo cual es llama mucho la atención, ¿no? Entonces son los antropólogos, los antropólogas que han tomado la batuta del debate trunco, como bien dice Gisela, y a eso voy en mi segundo punto, ¿no? Quería hablar del afiche, que ha sido bastante provocador, porque también yo lo concebí de la misma manera que Gisela ha planteado, ¿no? O sea, el afiche me parecía que más que el hecho de plantear que estamos pasando del mito de la utopía andina, como lo planteó Flores Galindo, o lo plantearon Burga y Flores Galindo, al mito del progreso, estamos pasando de un paradigma de nación histórica a un paradigma de nación empresaria, ¿no? Nación empresarial. Y entonces es este cambio de paradigmas los que me interesa, de los que me interesa hablar. No es que se abrace la utopía andina, sino que es la idea de historia que está encerrada en esa concepción del mismo logo, está el Inca, ¿no? La nación hace referencia a la historia, y la historia siempre es colectiva. No se puede hablar de una historia pues, individual, nada más cuando se habla de la disciplina. Y eso es importante, y ahí quizá voy a discrepar un poco con Gisela, que ha hablado del aspecto que no es tan individual. Bueno, ella ha hablado de público como puesta individual, pero eso podemos discutir luego. Entonces, lo que quiero enfocarme un poco es que pienso, inspirado un poco en este concepto que han propuesto en el seminario, que es el neoliberalismo como régimen cultural. Yo quiero referirme a un aspecto de este régimen, que es más bien el régimen discursivo, ¿no? El régimen discursivo un nuevo momento histórico y una nueva sensibilidad que se enmarca en lo que yo estoy llamando la república empresarial, ¿no? Y la república empresarial es una formación, un sistema económico, jurídico y político que se funda con el gobierno de Fujimori, o sea que es un sistema, para usar los términos que ha propuesto Gisela, quizá de gobernamentalidad, pero también incluye un sistema jurídico y un sistema discursivo que surge de una dictadura, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante tener eso presente, que surge de una dictadura y saliendo de una guerra interna. Entonces creo que es importante incluir la dimensión de la guerra y la dimensión de la dictadura en la formación discursiva y el régimen neoliberal que tenemos ahora, ¿no? Que yo creo que no se pueden separar por algunas razones que quisiera explicar ahora. El régimen discursivo incluye el discurso de la república empresarial, pues no se puede medir solamente por sus enunciados, sino también por sus silencios, ¿no?
y esto, como ustedes están familiarizados con los trabajos de Foucault, los trabajos de Roland Barthes y Michel Rostruyot, bueno, saben que el discurso no solamente es lo que se denuncia, sino también lo que se silencia. Entonces, los silencios son partes del discurso, y lo que interesa a mí particularmente, me interesa seguir un poco cuál es este nuevo léxico de la República Empresarial y qué es lo que se está silenciando. ¿Cuáles son las palabras? Bueno, algunas ya las ha mencionado Gisela: el emprendedurismo, la marca Perú, pero hay ciertos silencios. Yo no creo que son olvidos, yo creo que son silencios. La palabra nación, por ejemplo, ya pasó de moda y no se usa. Nadie dice la nación, dicen el país, si se quiere, ¿no? Es una palabra que ha entrado en desuso. Hay muchas palabras que han entrado en desuso. La otra palabra que ha entrado en desuso es la palabra ciudadano, y la otra es democracia. Eso llama mucho la atención porque yo estoy hablando de un momento, digamos, de los últimos 2, 3 años. No estoy hablando de los 90, donde la palabra democracia estaba muy presente. Ahora, quiero explicar primero, antes de ir un poco en detalle, esto del régimen discursivo. Tampoco va a haber mucho, así que no. Quisiera decir por qué estoy hablando de República Empresarial. La idea surge, en realidad, yo creo que es algo que con el que todo el mundo se puede identificar, ¿no? Yo creo que incluso se ha estado mencionando, no es algo que yo creo que yo no he inventado nada, sino que simplemente surge de una serie de debates que ha habido con otros colegas en línea, donde se me ocurrió plantear por qué nadie está hablando de clases sociales. Y es otro de los conceptos que que han desaparecido, ¿no? Me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando Julio Kotler cumplió 80 años, que muchas personas hicieran elogios a su persona, pero no tanto se hablara de su obra, ¿no? Y su obra más importante, que fue Clases, Estado y Nación, con esos 3 conceptos en ese orden, pues no se hablaron de esos conceptos. No se habló de clases, no se habló de Estado y no se habló de nación. Entonces no sé de qué se habló. Entonces por ahí un poco surge también ese interés que yo tenía, porque no se está hablando de clase, cuando digamos, tenemos un régimen que se ha instaurado con el Fujimorato, que trasciende las orientaciones políticas de quien sube al poder. Entonces tiene que haber una clase que está detrás, ¿o no? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, y por otro lado, ¿por qué hago esa pregunta? Porque en la historia, digamos, en la periodización de la historia, tenemos un periodo con características muy parecidas al de ahora, que es la República Aristocrática, entre 1895 y 1819. Este periodo, que Basadre bautizó como la República Aristocrática, tenía varios aspectos similares a los de ahora, sobre todo un crecimiento económico muy acelerado, que está basado en una economía exportadora, un sector de finanzas que crece, una migración muy fuerte del campo a la ciudad, y una promoción desde el Estado de la empresa privada y del capital extranjero. Entonces hay una semejanza muy grande, y también paralelo a esto está el despojo de ingentes recursos naturales por las explotaciones mineras, el acaparamiento de tierras por la industria agroexportadora, etcétera, ¿no? O sea, hay elementos muy similares. Entonces yo pensé que quizá estábamos nosotros reviviendo una república aristocrática, pero en realidad no cabía mucho el término, porque ¿quiénes son los aristócratas? Hay aristócratas, yo no sé, quizá alguien se crea aristócrata, pero ¿cuál era la diferencia fundamental entre la república aristocrática y la república empresarial, habida cuenta de las semejanzas? Y para mí la diferencia fundamental está en el concepto de la educación, ¿no? En el tiempo de la república aristocrática se llamaba la instrucción pública, y prácticamente no había otra que la que daba el Estado.
La privada era la educación privada, la estaba a cargo de los religiosos, ¿no? Entonces, lo que me llamaba profundamente la atención, sobre todo a partir de la subida de Humala, que es donde paradójicamente, ¿no?, el candidato que iba a proponer un esquema, que proponía un esquema alternativo, termina consolidando esta república empresarial, llega a su crisol, digamos, ¿no? Entonces, la educación. ¿Por qué la educación? Porque la característica de una persona progresista y liberal en el tiempo de la República Aristocrática, que se veía a sí mismo como de avanzada, y que promovía también estos valores que se promueven ahora del mercado, de la empresa privada, la característica de una persona liberal era el apoyar por sobre todo la instrucción pública, la educación pública, o sea que la educación tenía que estar a cargo del Estado. Y hay un avance sin precedentes en este terreno, ¿no?, con la multiplicación de escuelas públicas, que prosigue a lo largo del siglo hasta los años 60, a los años 70, ¿no?, que un poco que se detiene en los 80 con la crisis económica y todo eso. Entonces, no solamente, digamos, en la República Empresarial, yo pienso que discursivamente está creando un cambio de paradigma que se puede incluso conceptualizar, aunque parezca una contradicción, como una especie de revolución conservadora, ¿no? ¿Por qué digo revolución conservadora, aunque parezca paradójico? Porque la ilustración, perdón, la educación como clave de lo que se llamaba el progreso, no empieza con la República Aristocrática, y es un fenómeno muy anterior que tiene que ver con la ilustración en el mundo, ¿no?, con los valores de la ilustración del liberalismo del siglo XVIII, de la época de la Revolución Francesa. Entonces, normalmente se asocia a esos valores de la ilustración como algo que encarna lo moderno. Entonces, si tenemos nosotros un discurso ideológico que en los últimos 2 años, con mucha fuerza a través de los periódicos, está diciendo que el Estado no debe hacerse cargo de la educación y que es la empresa privada la que debe sacar adelante la educación, entonces realmente hay un quiebre muy fuerte, yo creo que es un quiebre histórico en la conceptualización de lo que es todos esos términos viejos, porque son viejos, que vienen de la Ilustración, como progreso, como bueno, lo que se llama salir adelante, no sé qué sea. Pero tomo una frase de Marisol de la Cadena para decirlo más claramente. Me parece que sí, es en la introducción de su libro Indígenas Mestizos, Marisol dice que en los tiempos que, bueno, la época que ella estudia en su libro, que es justamente pues, principios del siglo XX, la clave del progreso era la educación, y ahora la clave del progreso es el mercado. O sea, perdón, la clave de la civilización es el mercado, ¿no? O sea que para entrar a ser civilizado tienes que entrar al mercado. Ya no tienes que entrar a una escuela, porque la escuela misma es verdad que ahora se han multiplicado, pero se conciben como empresas, ¿no? No tanto para adquirir un conocimiento crítico como era la educación tradicional de la universidad, como bien lo desarrolla Eloy Seclen en su trabajo sobre la Universidad César Vallejo, fundada por César Acuña. Es un concepto totalmente distinto de educación y de universidad, que es la universidad de empresa, y la digamos, que también es producto de las reformas neoliberales de Fujimori por concebir la universidad como prácticamente un negocio, ¿no? Colegios, todo lo que existe tiene que tener la forma de empresa, ¿no? Todas las personas, las cosas y todo. Entonces, creo que es un término que puede cuajar. Ahora, estaba diciendo, no sé cuánto tiempo tengo. Bien, entonces, creo que voy a abreviar porque tenía muchas ideas, pensaba que no tenía nada que decir y quiero hacer referencia a otros 2 aspectos, que es
bueno, el rol de la prensa, porque yo estaba hablando de una república empresarial con un régimen discursivo que tiene sus silencios, tiene su nuevo léxico, donde la prensa tiene un rol fundamental. Y desde ahí es donde de ahí es donde emana, digamos, esa ideología que ya no emana de los políticos, sino que emana de los medios, ¿no? Y de otras cosas más que ustedes me dirán, porque yo no veo televisión, desgraciadamente no puedo opinar sobre ese régimen cultural tan eruditamente, las novelas o qué sé yo, los programas como Esto es Guerra, pero es una metáfora también, Esto es Guerra y todo eso con lo que yo he dicho de la guerra, ¿no? Entonces, el tema que había mencionado, el tema de la importancia de no perder de vista que el discurso de la República Empresarial y todo ese sistema normativo que se instaura en los 90 es producto de digamos, no es producto, sino que surge en el contexto de una guerra. Saliendo de una guerra y empezando una dictadura, ¿no? ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque yo pienso que puede ser un factor que puede ayudar a explicar lo que Gisela se ha estado preguntando, ¿no? ¿Por qué hay tanto consenso y por qué hay tanto miedo de cuestionar este paradigma? Parece que todo debate no puede salirse de esta lógica de lo empresarial y ahora criticar el capitalismo, incluso decir la palabra capitalismo, como te ven como terrorista, marxista ha pasado a ser terrorista, incluso hablar de derechos humanos, puede ser terrorista, caviar. Entonces hay una censura fuertísima que tiene que ver con este legado de la guerra y que es un legado que se utiliza deliberadamente ahora en que se ha consolidado, digamos, un discurso explícito que no existía en los años 90. Y ese es el punto que yo quería plantear aquí. Cuando surge la política de privatizaciones, digamos, prácticamente disolución del Estado en los servicios, no en los elementos que sirven para la empresa, como son, por ejemplo, el Indecop, ECOP y todo lo que sirve para la empresa, para fomentar consumidores y empresarios, en el Estado funciona bien, pero todo lo que es servicios funciona mal, ¿no? Servicios al ciudadano no funciona mal, educación, transporte, todo eso funciona mal, solamente funciona bien lo que es funcional a la empresa. Entonces, en esa época en que se instauran estas medidas que son muy brutales, ¿no? Los despidos masivos, la liberalización de la economía, con la liberación del transporte, todo eso de promover de la empresa privada, todo eso, el Estado cuando adopta esas medidas no necesita justificarlas con un discurso ideológico, porque el Estado tiene el discurso de la guerra. El adversario es, tenemos que salir adelante, porque el Perú fue arruinado por Alan García, o sea, por un estatismo asociado pues, a esta imagen del socialismo, y fue arruinado por Sendero Luminoso. Entonces no había necesidad de crear un discurso explícito independiente para justificar esta ideología, este programa neoliberal. Estaba la idea de que hay que vencer al terrorismo y este estatismo, porque ¿quién no se iba a identificar con eso? O sea, ¿por qué Fujimori tuvo el 80% de aprobación cuando cerró el Congreso? ¿No? Todo el mundo, bueno, buscabas un teléfono y no había teléfono, las bancas de los parques se las habían robado y era todo un desastre. O sea, ¿quién no se iba a alegrar de estos cambios? Entonces, de ahí se explica ese consenso, que no necesitaba una sustentación, pero cuando empezamos a tener mucha más plata, y cuando ya no hay Sendero Luminoso, y cuando el Estado ogro de Alan queda un poco lejos, entonces se tiene que formular una ideología explícita para fundamentar este régimen, estas medidas neoliberales. Ese es un poco mi argumento, ¿no? Que se crea este régimen, discursivo, con sus silencios, con su nuevo léxico de emprendedurismo, pero no solo eso, sino que ya hay un ataque directo a la educación pública, o sea, a la idea de que el Estado puede hacerse cargo de la educación. Y esto se ve muy claramente en las páginas del comercio, con intelectuales orgánicos, digamos, de la República Empresarial, que trabajan también para ciertas entidades que están dedicadas a difundir esta ideología, como el Instituto Cato en Estados Unidos, y que son, bueno, estoy hablando del abogado Boulard, de Alfredo Boulard, estoy hablando de Ian Vázquez, me parece, ¿no? Que son dos personas, y con Fritz Dubois,
que plantearon estas ideas muy claramente en el CADE Educación que hubo hace, no sé, como un año, me parece, ¿no? Entonces hay una ya, no solamente hay una defensa, una defensa ortodoxa del mercado, como el non plus ultra de la educación, sino que ya los que están en contra ya son malos ciudadanos, ¿no? O sea, ya hay una censura abierta, ya no es solamente... ya no es algo que se puede justificar por sí mismo, sino que necesita ser justificado con un discurso explícito de desautorización de cualquier ideología que pueda ser adversa, de cualquier programa que pueda ser adverso, como terrorista, como socialista, como comunista, como atrasado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo quería argumentar, que es en todo caso, que ya no voy a desarrollar este tema porque no hay tiempo, pero quería decir que lo que está pasando en el Perú no es ajeno, no es solo en el Perú, sino que en todas partes hay una crisis, hay una deshistorización de los discursos que sustentan el poder, hay una crisis de las humanidades. En Estados Unidos estamos viviendo una crisis de las humanidades, lo que se llama así, ya la gente quiere trabajos prácticos y para qué voy a estudiar historia. Incluso en Francia están cerrando institutos de historia que era inimaginable que los cerraran, están ingresando menos alumnos a estudiar historia, ¿no? Hay una retracción de las humanidades en todo el mundo, pero en el Perú toma características, creo que más fundamentalistas, esta defensa ortodoxa del mercado por nuestra guerra interna y por tenemos estos dos legados de la guerra y su derrota, que es lo que funda la dictadura, ¿no? Digamos, que justifica la dictadura de Fujimori. Entonces, para terminar, yo quería desarrollar otro tema, que era el origen peruano de esta ideología que está en Hernando de Soto, y que realmente cuando yo buscaba cuál es la primera formulación ideológica clara de este régimen discursivo neoliberal, se encuentra clarísimamente en el libro El otro sendero. Y la pregunta que yo me hacía, bueno, está muy clara y creo que yo he estado leyendo este librito de Flores Galindo que se llama Tiempo de Plagas y que tiene un artículo. Este fue publicado en el 88 y tiene un artículo que se llama Los caballos de los conquistadores, otra vez El otro sendero. Es muy fuerte la crítica que hace a Hernando de Soto. Pues lo cierto es que el discurso de Hernando de Soto es el que se ha instalado principalmente por un factor, y es que se atribuye el obstáculo cualquier obstáculo para el desarrollo del Perú es el Estado. Entonces hay que desaparecer el Estado, hay que disolver al Estado, hay que hacer algo con ese Estado. Y Flores Galindo lo que le reprocha es que para Hernando de Soto está tratando de usar el término empresario para reemplazar el de ciudadano, ¿no? Y esto ya es una polémica que se da ya en los fines de los 80. Entonces él dice que, voy a leer, dice... que los conflictos entre clases son omitidos porque Hernando de Soto le interesa proponer justamente el terreno del encuentro entre dominadores y dominados. También son dos palabras que han desaparecido, ¿no? Dominadores, no hay dominadores ni dominados. Explotadores ni explotados. Ahora se ve flexibilidad laboral. También ha desaparecido la palabra capitalista justamente cuando el sistema capitalista está en su apogeo máximo en el Perú. Nadie habla del capitalismo. Y creo que eso es otro silencio de ese régimen discursivo importante, porque, como decía Trujillo, lo que hace más elocuente al poder, lo que hace más poderoso al poder, porque no me acuerdo de la cita exacta, es justamente su invisibilidad. Entonces, si algo se invisibiliza, se toma como natural, es casi como que está en el aire, ¿no? Entonces, nadie habla del capitalismo. Por eso yo creo que tendería más a usar el término capitalismo que neoliberalismo. Pero bueno, esa es la elección del seminario, ¿no? Pero bueno, solo quiero terminar de leer esta cita. Dice Hernando de Soto, dice acá, quería proponer un terreno de encuentro entre dominadores y dominados. Todos son empresarios. La propuesta liberal, según la cual todos son ciudadanos, es sustituida por la condición económica. Claro, porque el ciudadano es un concepto político y ser empresario es más bien un concepto económico, ¿no? Nos interesa que, bueno, ahora los antropólogos le están poniendo, digamos, viendo el lado cultural, claro, ¿no? Pero en todo caso la raíz es la justificación, todo es económico, como Gisela misma dice al final de su exposición, es funcional al capital, ¿no? Al capitalismo. Entonces, Tito Flores dice, nos interesa que
no interesa que tengan o no los mismos derechos. Todos buscan la propiedad, quieren ganar más y deben abrirse paso. Ahí un historiador puede comenzar a advertir ecos de un discurso anterior al liberalismo, una vieja preocupación colonial, organizar desde arriba a la población, que nos remite al tema de la gubernamentalidad. Entonces hay aquí un debate que continuar, porque lo que yo pienso es, cuando Carlos Iván de Gregori proponía el mito del progreso para contrarrestar el mito de la utopía andina de Flores Galindo, el problema es que Tito Flores se murió. Tito Flores murió, entonces Carlos Iván no quiso publicar ese texto para no atar en estas discrepancias. Entonces, ¿pero qué ha pasado? Que de pronto todos los intelectuales que sobre todo se nucleaban alrededor del IEP, que estaban escribiendo sobre, justamente en un tono un poco parecido al otro sendero, porque en realidad era un poco el elogio de los migrantes, y creo que yo también caí en ese tema por las razones que ya expliqué, porque ¿quién iba a decir que no cuando había un cambio que parecía que iba a ser para bien, cuando se veía elementos democratizadores en las migraciones, cuando surgían libros como el de Cecilia Blondet, Carlos Iván, Lynch, Conquistadores de un Nuevo Mundo, se usaban estas metáforas de la conquista, pero para dar una connotación de un sentido de ciudadanía amplia a través de la migración, la conquista de la ciudadanía, las invasiones y todo eso. Entonces, la pregunta que tengo es que este debate no se ha zanjado, pero yo quisiera aventurar, digamos, es lo mismo, la pregunta es lo mismo el proyecto de Soto, del capitalismo popular y el elogio de los migrantes y de los informales, es lo mismo que lo que Carlos Iván quería decir con el mito del progreso, contrariando el mito del Incarrí, o es otra cosa. Y yo creo, perdón que me extienda esto, sí, prometo que es lo último, yo creo lo siguiente, que el problema que tiene el discurso de De Soto es que como el Estado se presenta como un obstáculo, entonces nunca se puede ver nada que venga del Estado como democratizador. Lo único democratizador es el mercado. Es el mercado y la empresa privada. Pero yo creo que si nosotros hacemos la historia de un poco esta secuencia de la migración, de las migraciones del campo a la ciudad, nos vamos a dar cuenta que muchos factores por los cuales los migrantes quieren venir, pero que todo no tiene nada que ver con el tema de, muchos no tienen que ver con necesariamente el progreso económico, sino de educación, justamente, mejor educación. Pero por otro lado, algunos tienen que ver con efectos del Estado, como la reforma agraria, ¿no? O sea que no todo este movimiento migrante es pues una celebración del mercado. Yo creo que todo esto es una construcción, un mito que hay que tener mucho cuidado, porque justamente ahora hay una tendencia a hablar ya no de clases emergentes, sino de clases medias. Y se argumenta que hay una nueva clase media, pero no se ha explicado, se argumenta que la clase media tiene, digamos, su prosperidad tiene que ver con el crecimiento económico del mercado, pero no se explica nada de la clase media empobrecida, que es la clase media clásica. O sea, un maestro de escuela, los servidores públicos, que fueron la clase media clásica, está totalmente empobrecida, y un maestro gana 5 veces menos de lo que ganaba en los años 60. Entonces, creo también saludable cuestionar si se puede, y seguir con el debate que desgraciadamente ahora también que la muerte arrebató a Carlos Iván, tenemos pues una deuda pendiente con nosotros mismos y nuestro país. Gracias. Continuamos ahora con la ponencia de Carmen Ilizarbe. Gracias. Lo mío se titula Apuntes sobre el sustrato ideológico del neoliberalismo en el Perú, y son reflexiones iniciales sobre un tema que creo que es bien importante y sobre el que Cecilia ha adelantado algunas cosas, y también Gisela, y creo que tiene que ver con la necesidad de visibilizar, reflexionar, criticar supuestos, planteamientos que están en el trasfondo, que han sido invisibilizados a pesar de los 20 años de hegemonía neoliberal en el país. Entonces, bueno, son apuntes porque son reflexiones iniciales,
y he dividido mi presentación en 3 partes. Quiero hablar un poco sobre el régimen neoliberal en el Perú y cómo se instala, luego reflexionar un poco sobre el concepto de ideología y plantear algunas pistas para la reflexión, y finalmente trabajaré algunos ejemplos concretos que me parece que son útiles para continuar este tipo de investigación. Entonces, sobre el régimen neoliberal en el Perú. Tenemos un régimen porque, a pesar del cambio de gobiernos en el Perú desde la década del 90 y a pesar del cambio en la forma de gobierno luego de la caída del Fujimorato, hay una notable continuidad en la imposición de un modelo neoliberal en el que las empresas y los empresarios tienen una posición dominante como abanderados del desarrollo económico, el que a su vez es considerado la forma de desarrollo más importante. Es decir, olvidamos el desarrollo social, olvidamos el desarrollo cultural, parece que lo único importante es el desarrollo económico. Los avances en la liberalización de la economía se iniciaron en el contexto de un régimen autoritario que no solo centralizó y privatizó la administración del poder, sino que además implementó cambios importantes en la relación entre el Estado y la ciudadanía, cooptando sus organizaciones sociales a través del populismo, centralizando el poder el poder en el nivel más alto del Ejecutivo, es decir, con un Congreso subordinado en general a las decisiones del Ejecutivo y abdicando de su labor legislativa y de abrir los temas al debate público, un poder judicial, medios de comunicación, gobiernos regionales, etcétera, sometidos a las cúpulas de poder en el Ejecutivo, ¿no? E iniciando además una serie de recortes importantes de los derechos sociales, económicos y políticos de la ciudadanía. Así, el régimen se implementó de forma autoritaria y no sin resistencia, en un contexto que conviene recordar, ¿no? Y que es el del conflicto armado interno, en el que la figura de Sendero Luminoso y el extremismo de izquierda ayudaron a legitimar e invisibilizar el discurso neoliberal. Así emerge con claridad una clase política de gran nivel de influencia y un discurso naturalizado que afirma que se lucha en nombre de la democracia y por la democracia, mientras ésta se suspende progresivamente. Durante el tiempo de la guerra, tenemos la abdicación de la autoridad civil, la militarización social y política, el avance de la cultura del autoritarismo y las jerarquías que se pretenden paradigma de la eficiencia. Luego, el fujimorismo se plantea como un modelo político pragmático y eficiente que combina la mano dura, que es la garantía del orden y la paz social, con el manejo administrativo adecuado, ¿no? Políticas de libre mercado. Entonces, aquí hay todo un terreno importante que explorar ya en ese gobierno, ¿no? En términos de cultura política. Aquí necesitamos recuperar nuestra capacidad de análisis sobre lo que significa pragmatismo en política, ¿no? Y cómo este se asocia con jerarquías, verticalidad, como requisitos para la eficiencia en el terreno de la política. Bueno, el proceso de democratización del año 2000, iniciado en el 2000, tuvo fuerte apoyo popular y permitió recuperar la democracia electoral, la que sin embargo ha sido insuficiente para desmontar las características autoritarias del régimen. Hoy son visibles aún no solo los problemas de corrupción, sino también la centralización del poder, la privatización de la política y la forma de gobierno autoritaria. Pero quizás el problema más grande es que se dejó intacto y sin cuestionar el modelo económico neoliberal, a pesar de que entonces ya era fuertemente cuestionado por importantes sectores sociales, ¿no? Y aquí quiero cuestionar la idea de que el régimen se asienta sobre el consenso. El régimen proyecta la idea de que hay un consenso alrededor de sus decisiones, pero las protestas en las calles a nivel nacional en el país son visibles durante el régimen de Fujimori. Y de hecho, la fuerza que tiene la Marcha de los Cuatro Suyos y la fuerza social que acompaña el proceso e impulsa el proceso de transición se sostiene en los varios años de movilización social invisibilizados en la prensa durante el Fujimorato. Entonces, no es tan cierto que todo el mundo estaba en ese barco, ¿no? Los principales exponentes de este proyecto, que da continuidad gubernamental al capitalismo neoliberal, no son los líderes políticos democráticamente elegidos, sino más bien empresarios que han adquirido una capacidad de influencia muy fuerte y visible en el Estado y sus gobernantes de turno. Piensen en la visible fuerza del gremio empresarial en el terreno de la política, a través del rol privilegiado que juega la CONFIEP o en los debates en la opinión pública, o la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía,
la creciente importancia que ha ido adquiriendo la CADE como espacio para la reflexión sobre la orientación de las políticas públicas, o el hecho muy sintomático de que este año Perú-Min, ¿no?, la Convención Minera en su edición número 31, haya sido inaugurada por el presidente de la República y haya contado con la participación de 8 ministros de Estado. El poder político escucha con atención los requerimientos de los empresarios mineros nacionales e internacionales. A su vez, el régimen se sostiene en funcionarios del Estado, ubicados principalmente en el Ministerio de Economía y Finanzas, que hicieron posible la institucionalización del neoliberalismo en los 90 y que desde entonces le dan continuidad gracias a que permanecen dentro del aparato del Estado mientras los gobiernos cambian. Es decir, el modelo económico está bien establecido y legalizado con la Constitución del 93 y es implementado por una tecnocracia que asegura su sostenibilidad. Esa tecnocracia y ese modelo económico que se iniciara en el 90 se ha mantenido en un nivel de invisibilización y naturalización en la esfera pública mediática y el espectro de la política casi formal, de la política formal por casi 20 años, aunque como veremos más adelante, no todo el tiempo y quizás cada vez menos invisibilizado. Finalmente hay que mencionar a los ideólogos, quienes públicamente predican hoy la retracción del Estado a un rol regulador que corresponde con la idea del Estado mínimo, alentando la transformación del proyecto nacional en un proyecto de marketing alrededor de la marca Perú y proponiendo que la mejor forma de ejercer la ciudadanía es actuando como consumidores y como abanderados del emprendedurismo. Es alrededor de estos últimos temas que quisiera desarrollar algunas ideas iniciales. Entonces, para recuperar el concepto de ideología y pensar en cómo es aplicable hoy, a mí me interesa pensar en la ideología que sostiene el régimen neoliberal, en la cultura política que promueve y también en las formas en que soslaya e invisibiliza su proyecto político. 20 años después del inicio del proyecto neoliberal, ¿en qué consiste su ideología? ¿Cuáles son los valores que promueve y cómo informan estos las prácticas sociales de quienes gobiernan? Hablar de ideología en el siglo XXI parece una falta de sentido común, pues se asume que con la caída de los socialismos realmente existentes, simbolizada en la caída del muro de Berlín en el siglo XX, ya no hay más ideología. En esta lógica, que hay que cuestionar, el concepto de ideología se asoció exclusivamente al pensamiento de izquierda y se utiliza como sinónimo de conjunto de ideas equivocadas y trasnochadas que inducen a la violencia, por lo tanto como una mala palabra. Se retoma así la clásica definición marxista para implicar que la ideología es una visión distorsionada de la realidad, pero se olvida que dicha definición estaba orientada a visibilizar formas culturales y morales desde las que desde el Estado se reproducía una forma de ejercicio del poder. Ideología hoy no es ya una categoría analítica, es un insulto aplicado al antagonista político. Entonces, es necesario recuperar la categoría analítica para identificar más bien las formas en que el ejercicio del poder en todo régimen tiene un sustrato ideológico que asegura su continuidad por la vía del convencimiento de quienes habitan el régimen. En un régimen no hay solo imposición de diverso tipo, también hay convencimiento, adoctrinamiento, precisamente desde las instituciones de ejercicio del poder. Las ideologías pueden por eso tener tantas orientaciones como tenga el ejercicio del poder, y no hay que reducir el análisis de ideologías a su fórmula del siglo XX, en el contexto del bipolarismo, ¿no? Por el contrario, creo que seguir planteando debates en términos de derecha o izquierda en la actualidad pierde totalmente sentido si constatamos que al menos en el periodo que analizamos, la década del 90 en adelante, no ha sido posible aún un gobierno y un proyecto político articulado de izquierda en el país. Lo más cerca que tuvimos ha sido la elección de Ollanta Humala, gracias al voto de un amplio sector de la ciudadanía que reclamaba un cambio radical del modelo de desarrollo, sumado a otro grupo que reclamaba la democratización del poder. Los primeros constituyen un 30% que le dieron el pase a la primera vuelta, los segundos, 20%, junto a los primeros le dieron el triunfo. Pero como Humala no gobierna para satisfacer a sus electores, no podemos hablar seriamente de un gobierno de izquierda. En la medida en que luego de la experiencia ya extinta de la Izquierda Unida no ha surgido otro proyecto político similar de envergadura, tampoco podemos hablar seriamente de oposición de izquierda. Y finalmente, en la medida en que la oposición social, que en el Perú es la oposición más fuerte, es decir, no se ubica en el terreno de la política formal, sino en el terreno de las organizaciones sociales, no necesariamente plantea una agenda de izquierda. Tampoco podemos hablar entonces de una oposición social de izquierda.
En cuanto a la oposición social, creo que podemos identificar diversos vectores ideológicos desde los que se confronta el régimen neoliberal. La oposición es constante y es extendida, pero no logra ser fuerte, es decir, no logra orientar en una misma dirección y estratégicamente sus acciones. Porque ningún grupo y ningún discurso opositor ha logrado carácter hegemónico, es decir, articulador. En términos de la CLAU y MUF, en el marco de la pluralidad discursiva, que es la oposición social en el Perú, no vemos aún que se logre establecer una cadena de significaciones que permitan la articulación de un discurso universal, capaz de contraponerse contrahegemónicamente al poder establecido. No hay, pues, discurso utópico articulado, lo que no significa que no pueda articularse más adelante. Y aquí creo que es importante dar seguimiento a los múltiples discursos críticos que emergen en la actualidad en el Perú, aunque principalmente en este tono, ¿no? Sesgo crítico y cuestionador más que propositivo, ¿no? Como nota a pie de página, quisiera comentar que la utopía del socialismo del siglo XXI, que es digamos, en esta mirada a las ideologías y a las utopías, ¿no? Es algo que hay que contemplar y que, por supuesto, es parte del contexto en el que el Perú está inmerso, ¿no? Pero en este terreno apreciamos también que la denominada utopía del siglo XXI parece estar dentro de los márgenes del capitalismo también, ¿no? Es decir, miramos los procesos de Bolivia, Ecuador, Venezuela, y aquí los proyectos realmente existentes se parecen más a la democracia social y a la redistribución de los recursos dentro del capitalismo, ¿no?, que a una propuesta post-extractivista o que pueda imaginar proyectos políticos asociados a modelos económicos distintos, ¿no? Aquí estoy retomando las ideas de Fernando Coronil sobre la utopía del socialismo del siglo XXI. Bueno, lo que tenemos entonces es fuerte movilización social, significativa y ácida crítica contracultural, a las que creo que hay que prestar atención, ¿no? Aquí es importante poner atención a los discursos de los frentes regionales, las organizaciones de pueblos indígenas y a los trabajos de artistas como Marcus Ronham o Álvaro Portales, ¿no?, que practican la crítica cultural asiduamente. Bueno, entonces no podemos hablar de utopía, pero podemos hablar de ideología de quienes gobiernan, que es lo más consistente, lo más articulado que tenemos en el momento. Y aquí hay que hablar entonces de la ideología de los empresarios neoliberales, de los funcionarios públicos que aseguran la continuidad del modelo y de sus defensores para preguntarnos por la forma en que conciben y quisieran modelar el mundo, por los medios por los cuales tratan de hacerlo y por la forma en que apelan e interpelan a otros para lograrlo. En este terreno no tengo respuestas o asuntos resueltos, sino ideas que quisiera compartir. Un punto previo conceptual sería quizás el de cómo entender la ideología hoy, ¿no? A mí me parece que esto de las ideologías y las utopías son ambas expresiones de un sistema cultural, creo que así es como debiéramos tomarlo. Aquí estoy retomando las ideas de Ricoeur y Clifford Geertz sobre el rol de la ideología y la utopía, ¿no? Y cumplen funciones sociales asociadas al orden político, al ejercicio del poder, ¿no?, mientras que la ideología tiene una función integradora y ordenadora del mundo social, que a través del convencimiento legitima jerarquías y autoridad, naturalizando un orden social, político, económico y simbólico. La utopía tiene más bien una función subversiva del orden social desde un posicionamiento externo, revelando las brechas entre la pretensión de legitimidad y la legitimidad real. Regresando a la ideología, sabemos desde Althusser que la ideología se expresa en prácticas, rituales e instituciones. Sin embargo, la vivencia de la ideología no se encuentra hoy tan claramente expresada en una doctrina explícita o solamente en los discursos de las instituciones. Parece haberse instalado también en el terreno de lo social y se hace visible en los discursos, presupuestos, actitudes que organizan la práctica económica, la práctica política y la práctica social. Aquí corresponde entonces recuperar y retrabajar este concepto para hacerlo útil a las investigaciones de hoy, ¿no?, entendiendo que la ideología es parte de las expresiones sociales de manera más amplia, no solamente de las instituciones del Estado, y que aparece no solamente en, digamos, documentos doctrinarios, sino también en los múltiples discursos sociales, ¿no? Finalmente, entrando a la parte de los apuntes, tengo aquí 3 ejemplos que me parece interesante comentar. El primero
Es un comentario a un artículo de Alfredo Boulard que plantea una idea que a mí me parece central dentro de de la ideología del neoliberalismo, y que es la naturalización de la pobreza y la riqueza, ¿no? Que va acompañada o se sustenta en la deshistorización y despolitización de la idea de la injusticia social, ¿no? Todo el tiempo tenemos ejemplos del despliegue ideológico del neoliberalismo en diarios como Perú 21 o El Comercio, ¿no? Entonces, en el artículo que quería comentar, Boulard plantea que la pobreza es natural y es asunto solamente de individuos que, para dejar de ser pobres, deben dejar de ser flojos e ignorantes. En esta visión no existen problemas sociales ni injusticias asentadas en estructuras económicas y sociales de larga data. Solo existen explicaciones a nivel de trayectoria individual que reclaman acciones puramente individuales. Cito textualmente, ese es un artículo publicado en El Comercio el 2 de abril del 2012. Es absurdo buscar la causa de la pobreza, como es absurdo buscar la causa de la ignorancia. La pobreza y la ignorancia son incausadas, sí. Ambas son el estado natural del hombre, así aparecimos en la tierra. Nada causó ese estado, al nacer estamos desnudos y somos ignorantes. Si luego de nacer no hacemos nada, permaneceremos en ese estado. Nada lo causó, por ello, si somos pobres es porque no generamos riqueza. Lo primero que hay que decir es que, aunque efectivamente todos nacemos desnudos, no nacemos necesariamente en la pobreza. Los seres humanos somos seres sociales, tanto como somos individuos, y nacemos casi siempre en una familia y también en un grupo social. Es decir, que aunque nacemos desnudos en términos estrictos, no lo hacemos en términos sociales, puesto que nacemos en un sector socioeconómico, en una cultura, en una religión. Estos no son factores determinantes, pero sí es cierto que mientras algunos nacen en familias ricas, otros nacen en familias con mediano ingreso y otros nacen en familias pobres y hasta paupérrimas. No existimos, pues, en un vacío asocial y ahistórico, ni somos simplemente individuos desconectados de las complejas relaciones sociales, económicas y políticas que explican la existencia y reproducción de brechas sociales y económicas en nuestra sociedad, ¿no? Esta idea de la pobreza como algo natural, ¿no? Un estado natural del que hay que salir, cuestiona entonces más bien la idea de que la pobreza tiene una solución en el terreno de la política, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con la acción del Estado, que es el segundo punto sobre el que quisiera plantear un apunte o una reflexión pequeña, ¿no? Se reconoce, por cierto, que la pobreza es una realidad, pero se afirma que esta tiene una solución relativamente sencilla en el terreno de la economía, en el espacio de la economía y en el terreno del mercado, a través de las acciones individuales. En este escenario, la acción del Estado se plantea como la de garante, ¿no?, de las normas que garantizan el orden del juego económico, mientras que se afirma que la economía es la esfera en la que se resuelven las necesidades, las demandas, las expectativas de las personas, con lo cual se cancela el espacio de la política, entendido como espacio de deliberación para la acción concertada sobre asuntos de interés público, y se cancela también la posibilidad de que el Estado pueda intervenir de alguna forma para generar condiciones de equidad que permitan combatir la persistente injusticia social con la que convivimos. Aquí quiero citar al viceministro de Minas, justamente hablando en Perú-Min el viernes 20 de septiembre del 2013, hablando de la conflictividad social alrededor de muchos de los proyectos mineros. Dice el ministro: ¿cómo puede revertirse entonces esta situación? En el cierre oficial del encuentro, el viceministro Guillermo Schino da una pista. Las mesas de desarrollo nos permitirán construir el futuro del país. A diferencia de las mesas de diálogo, las de desarrollo tienen ambiciones mucho mayores y en ellas el Estado finalmente se hace presente como mediador para generar confianza entre las mineras y las comunidades y respaldar sus acuerdos con hechos concretos. Todos debemos estar orgullosos de nuestra minería. Está en nuestro escudo nacional, recordó el viceministro. Es momento de que el Estado sea el primero en demostrarlo. Ejemplos de este tipo abundan. La reacción exaltada de empresarios e ideólogos del neoliberalismo a propósito de la propuesta de que el Estado peruano compre la refinería La Pampilla a la empresa Repsol nos permitió escuchar nuevamente varios de esos argumentos que conviene estudiar y analizar en profundidad.
Me parece que mucho de este razonamiento nos remite a un imaginario político bien demarcado en los Estados Unidos, el libertarianismo, una rama del pensamiento liberal que cuestiona el liberalismo clásico encarnado por John Rawls, afirmándose en la defensa del individualismo radical, el Estado mínimo y la economía del laissez-faire. Desde esta visión se cuestiona frontalmente la legitimidad de conceptos como el de bien común, derechos sociales y económicos, redistribución desde el Estado, justicia social y hasta la propia existencia de la sociedad. Robert Nozick, el libertario político más importante del siglo XX, es clave para entender esta forma de pensar que tan claramente simbolizara a Margaret Thatcher, quien incluso llegó a decir: la sociedad no existe, solo existen hombres y mujeres individuales. Al constatar las notables similitudes en los ejemplos que he dado aquí, no quiero plantear que los ideólogos del neoliberalismo adhieren sin más al libertarianismo, sino iniciar una reflexión sobre el carácter y los postulados centrales de esta ideología invisibilizada y naturalizada a tal punto que ni siquiera tiene nombre propio. Surgen entonces más preguntas. ¿Quiénes son los ideólogos del neoliberalismo o de la república empresarial, como diría Cecilia Méndez? Concuerdo en que habría que empezar con Hernando de Soto, continuar con Mario Vargas Llosa en la creación del Movimiento Libertad y seguir el desarrollo de estas ideas y su transformación en prácticas políticas, sociales y culturales promovidas desde el Estado. También tenemos material en el discurso de empresarios, políticos, funcionarios públicos y líderes de opinión a lo largo de 20 años. Pero también hay que preguntarse en qué medida se ha socializado esta ideología en este tiempo y si ha logrado asentarse y de qué manera en el sentido común social. En otras palabras, y apoyándome en el excelente trabajo de Taylor sobre los imaginarios sociales modernos y que hace digamos, una radiografía muy interesante de lo que es el liberalismo en el siglo XX, ¿no? Cabe preguntarse si el proyecto ideológico se va instituyendo como un nuevo imaginario social que organiza instituciones, prácticas y economías políticas, o es más un discurso que empieza a articularse de manera más visible, pero no necesariamente a penetrar de la forma en que quisiera hacerlo, ¿no? Por supuesto que hay que identificar y sopesar también aquí resistencias, formas antagónicas de pensar con las que se topa esta ideología en el espacio político, en la esfera pública mediática, pero también fuera de la esfera pública mediática, ¿no? Y aquí quisiera abrir un poco más el terreno para la reflexión saliendo de lo que dice Cecilia. La prensa es, por supuesto, importante y sabemos todos que funciona bastante bien como un gran amplificador de estos discursos, pero no es, la prensa no es el espacio total de la esfera pública nacional, ¿no? Aquí necesitamos también salir de Lima, salir de la esfera pública mediática, habitar más el terreno de la calle, de las regiones, de los espacios locales y de las propuestas contrahegemónicas que sin voz, sin amplificador, aún así empiezan a articular discursos y quizás más adelante una nueva voz. Bueno, dejo ahí por ahora, quizás retomamos otras cosas más adelante. No esperarán que comente las tres ponencias, ¿no es cierto? Yo compartiré unas cuantas reflexiones a partir de lo que he estado escuchando, ¿no? A ver, y varias cosas. Lo primero que siento de la mesa es una especie de intento de búsqueda. Necesitamos encontrar nuevas categorías para entender el mundo contemporáneo cambiante y más complejo. No estoy completamente convencido de que estas nuevas categorías son las que necesitamos, ¿no? O sea, es la sensación que me da. Entonces, encontramos muchos lugares comunes, muchos conceptos antiguos, muchos conceptos nuevos, todos ellos, yo creo, no completamente ensamblados entre sí, porque tengo, y vamos a decir así, confieso mi dificultad, no sé si es por mi propia formación, por mi perspectiva, por los temas que investigo, etcétera, pero encuentro dificultad para distinguir entre lo que escucho, entre los hechos, los discursos, ¿no?, las prácticas, las interpretaciones, la ideología, y todo lo veo, vamos a decir así, más o menos mezclado. Si uso las propias palabras de Gisela, ¿cuáles eran? Saberes, imágenes, prácticas y saberes, que las mencionan todas juntas. O sea, solamente separando las tres cosas yo me sentiría más cómodo. Ahora no veo la separación clara entre unas y otras. Entonces, al final no sé si es que el neoliberalismo es la ideología dominante del sistema capitalista,
si el neoliberalismo es nuestra cultura, ¿no? Si el neoliberalismo es un discurso que en realidad está mal utilizado, deberíamos regresarlo a conceptos más antiguos. Entonces, siento esta dificultad. Entonces, lo que haré será una serie de comentarios sueltos, digamos, ¿no? Pero que tratan de atacar o referirse a algunos puntos específicos, ¿no? Lo primero sobre algo que sí me parece una cosa cierta, o sea, este conjunto de imágenes legítimas, verdaderas, compartidas y globales de que la economía, el mercado y las lógicas capitalistas, ¿no?, dominan buena parte de los otros discursos, ¿no? Pero estamos en el mundo de los discursos, ¿eh? Incluso dominan parte de las ideologías. Quizás forman parte central de una ideología dominante, ¿no? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Vamos ordenando las cosas y entiendo que estamos... Entonces, y en este tema yo creo que sí, en efecto, de pronto, ¿no?, este discurso que combina lo público y lo privado ha ido dominando, vamos a decir, buena parte de las esferas de la vida social interconectada. No de toda la vida social, no de toda la realidad, no de todas las culturas ni de todas las sociedades, ¿no? Yo creo que en efecto, ¿no?, hay un mainstream más o menos articulado que maneja y que empieza a hacer, porque los estados se han conectado con esto, no todos los estados, ¿no? Los estados que no se conectan, entonces son los malos, digamos, los que no están articulados no están en la realidad, están en el pasado, lo que sea. O sea, ciertamente hay un discurso dominante, es una primera cosa. Que este sea el hombre racional o el hombre performativo, no estoy tan seguro. Yo no me siento todavía incómodo con este concepto de hombre performativo, porque el mismo hombre racional era un proyecto teórico, ¿no? Era una interpretación teórica de la propia realidad, de lo que buscaba explicar cómo es que se comportan efectivamente los seres humanos. En el camino vimos que, con el tiempo vimos que esto más que vamos a decir así, hay un antropólogo económico que dice que el hombre económico no es nuestro pasado, sino nuestro futuro, ¿no? Que es más bien la lógica de construir esta idea termina permeando la realidad hasta el punto que quizá tu hombre afirmativo esa realidad es el hombre económico que imaginaron y no es otro hombre, digamos, ¿no? No es otro concepto lo que está en juego. Entonces, esta discusión sobre el hombre que busca maximizar, ¿no?, y que encuentra una serie de caminos para demostrar que de todas maneras todos somos maximizadores y que somos racionales, porque el hombre económico es racional, ¿no? Y es una palabra que está en juego, que tiene que ver con, y dicen otros antropólogos, el marco de la racionalidad, donde estableces los límites y los parámetros donde tu comportamiento es racional. Entonces, una discusión hasta dónde puede llegar esta lógica y ese tipo de interpretaciones de interconexión. Entre este año y el año pasado han salido un par de libros sobre temas agrarios, ¿no? Uno es El despegue rural de Richard Webb y otro es este trabajo sobre desarrollo rural que hace Javier Escobal y la gente de Grades, ¿no? Entonces, si uno lo lee, ambos hablan en teoría de lo mismo, pero si uno lo lee con mucho más cuidado, están hablando de cosas completamente diferentes, ¿no? O sea, están hablando de cómo es que se desarrolla o no se desarrolla, ¿no?, el espacio rural. Richard Webb dice que ya está desarrollado, ¿no?, más o menos. O sea que el señor que tiene su triciclo en Juliaca es ya un emprendedor, ¿no?, porque deja su carro, su triciclo puesto ahí con una cosa y dice, estoy descansando, la gerencia, ¿no? Entonces, y esto sería una expresión, ¿no?, de un mundo distinto, en cambio, en evolución, y que es este mundo que nosotros, digamos, desde la ciudad nos negamos a ver, ¿no? Entonces, lo que nos enseña Javier Escobal es justamente lo contrario, cómo hay gente que está absolutamente integrada al mercado y es, vamos a decir así, contando sus activos, más pobre que antes. No importa si se considere o no se considera el mismo un emprendedor. Entonces, nos lleva a este desfase entre, vamos a decir así, la base material de la cultura y la base inmaterial de la cultura, para movernos en este marco de discusión. Yo sí creo que hay en efecto vamos a decir así, un régimen cultural, ¿no?, que se convierte en ideología y que domina buena parte de la acción de los estados, de los discursos legítimos, etcétera, ¿no? Ahora, no forma necesariamente sistema. O sea, no es un sistema. Yo hemos escuchado, en las cosas que hemos escuchado, hay régimen y sistema. No son lo mismo, ¿no? Entonces, ninguna cultura es en el fondo un sistema. Porque si nos ponemos puros con el concepto, eso no es, ¿no?, un sistema de partes ordenadas, o estructuras ordenadas que producen identidad. No es sistema. Pero sí es un régimen que tiene que ver con una lucha y vamos a decir, una disputa por la construcción de la verdad. Entonces, en este contexto, a mí me parece, yo aplaudo la presentación, la búsqueda y la necesidad
de regresar al concepto de ideología y a lo que significa. Entonces, y me pregunto si no estamos hablando de una ideología, a fin de cuentas, ¿no? De un espacio, porque a fin de cuentas, si fuera todo esto tan dominante, ¿dónde están los movimientos sociales más allá de los... Está claro que son irracionales desde la editorial del comercio, ¿no? Pero desde la propia lógica de los actores, ¿no? ¿Qué lógicas tienen detrás, ¿no? ¿Son estas lógicas? ¿Son otras lógicas? ¿No? Yo asumo que tienen una lógica, ¿no? Que son racionales también, ¿no? Pero responden a otro tipo de criterios, ¿no? Y entonces yo coincido, por ejemplo, con Gisela con el tema de la participación, pero ahí, por ejemplo, distinguiría mucho entre el discurso de la participación y la participación efectiva. Desde el punto de vista político estrictamente, ¿no? Los mecanismos de participación son tomados por la población como un mecanismo que nos permite acceder a lo que la democracia formal no nos permite. Entonces yo lo considero como un paso más a una mayor participación, pero pregúntale a quien quiera si todo el mundo te dice eso no es verdadera participación, ¿no? Entonces una cosa es el discurso de la participación y otra cosa es la participación efectiva. Entonces ahí hay toda una discusión. Entonces, ¿hasta qué punto esto es el discurso? Y otra cosa es, vamos a decir así, la práctica. Y otra cosa es el saber. Entonces, estamos, vamos a decir así, ampliando esta lógica mercantil, llevándola a este tema sumado más marketing. Está claro que los que hacen marketing quieren influir en la población, ¿no? Y generar una serie de efectos, ¿no? Entonces, la pregunta es si en el camino, vamos a decir así, claramente, para usar su propia palabra, crean demanda. La pregunta es si crean realidad y qué realidad crean, ¿no? Y si realmente convencen a la gente a pensar diferente, ¿no? O solo a actuar diferente. Entonces, yo creo que hay lo interesante de estas presentaciones, ¿no? Y por ejemplo, retomando también a lo que decía Cecilia sobre la utopía empresarial y la república empresarial, lo que tiene que ver además, en último término, con quién mueve los hilos del poder y la legitimidad, ¿no? Entonces en el Perú, como siempre, se gana con la izquierda y se gobierna con la derecha, ¿no? Pero decir que hay un grupo empresarial dominante que controla el país, más o menos, ¿no? O sea, no es ninguna novedad, ¿no? O sea, ¿cuál es la novedad frente al siglo XIX, al siglo XVIII y antes, ¿no? De que hay gente con poder. La diferencia es que ahora quiero que la gente crea que soy bueno, ¿no? Por ejemplo, crea que soy legítimo. Cuando dicen, bueno, no, es que ahora dentro de la empresa somos como un equipo de fútbol, ¿no? Cada uno tiene una función, ¿no? O sea, todos jugamos igual, estamos en la misma cancha, no, pero uno es el dueño de las acciones, ¿no? Y el otro son los dueños del capital y otro es el dueño del trabajo, digamos, ¿no? Entonces hay una serie de cosas en las cuales yo creo que a lo que me invitan las ponencias y la presentación es a regresar a pensar otras categorías. Por ejemplo, yo creo que revalorizar la ideología, y unas cosas que vienen al lado de ello, pero no son exactamente lo mismo, y que están dentro de las discusiones culturales antiguas, el tema de los valores, ¿no? Los valores y el valor, ¿no? Entonces, esto se convierte en una especie de valor, pero es un valor en el cual, vamos a decir así, esto entra casi a la lógica de lo religioso, ¿no? En el sentido de que si no, es herejía, ¿no? Entonces, por lo tanto, vas a perder, ¿no? El paraíso, ¿no? De la salvación de la acumulación económica, ¿no? Entonces, este tipo de discusiones yo creo que permiten abrir la cancha y nos llevan otra vez, regreso a esta dificultad para retomar estos tres, vamos a decir, la complejidad del mundo contemporáneo, donde, por ejemplo, el mundo de los media es también parte de la realidad, ¿no? Pero tampoco la sustituye. Es decir, el periódico puede ser lo que quiera, pero siempre y cuando la gente vaya a seguir y lo crea. Podrían decirlo, siempre y cuando la realidad termine o llegue a cierto grado de ajuste, ¿no? O sea, tú no puedes decir el país está 100% bien cuando el país es un caos, ¿no? O sea, el país está 100% bien porque estas cosas están más o menos, digamos, ¿no? Y están, en comparación a lo que teníamos, no estamos tan mal. Por lo tanto, podemos creernos el cuento. Entonces, este mundo del discurso, ¿no? Es decir, el papel aguanta todo, ¿no? Pero hay papeles que se creen más que otros, ¿no? Y la imagen también dice un montón de cosas, pero depende. Entonces, en efecto, yo también retomo esta idea de Cecilia de, bueno, ¿y quiénes producen estas imágenes, no? Que tiene que ver con cómo se construyen estas cosas, ¿no? O sea, resulta que lo hacemos todos juntos, ¿no? Hay una intencionalidad detrás. O sea, la política es una gran, vamos a decir, los partidos políticos y el poder paralelo es un gran operador de marketing que moviliza a la población y genera ideologías distintas y logra su cometido. No sé, o sea, yo creo que varias de las cosas... bueno, hay una última cosita más. Parte de lo que está en juego, además de la ideología, es la lógica de construcción de sentido común.
y del sentido de lo correcto. Y esta lógica que sí nos lleva a la construcción de valores y de ideologías que dicen a la gente que esto está bien o que esto está mal. Por supuesto, todo eso pasa sin que la gente se dé cuenta de que va pasando, ¿no? Y eso es lo que hace la dificultad de alcanzar esto. Entonces, yo, por ejemplo, me parece interesante los tres conceptos que la propia Gisela que planteaba: gubernamentalidad, performatividad y subjetividad, ¿no? Bueno, pero yo creo que no necesitamos todavía, y espero que a lo largo del seminario se pueda hacer, empezar a decantarlos mejor y ver a dónde llega, hasta dónde llega cada uno. De que están relacionados, claro que están relacionados, pero cuando uno le apunta un elefante, seguro que le da, ¿no? Pero lo interesante es saber cuáles son las partes del elefante, es lo que hacemos los científicos sociales, ¿no? De que cómo empezamos a separar, ¿no?, estos elementos de la realidad para entenderlos mejor, ¿no?, comprenderlos mejor, analizarlos mejor y eventualmente actuar también mejor sobre ellos. Bueno, aunque nos hemos excedido un poco el tiempo, ahora hay un pequeño espacio para las preguntas del público. Y las respuestas de los ponentes a continuación. ¿Se escucha? Ahí ya. En lo que han estado comentando las ponentes, que me parece muy, muy interesante todo lo que han estado conversando, en particular sobre esa nueva forma de producción de subjetividades, ¿no? O sea, no estamos hablando de una nueva subjetividad, sino que me parece que el plus, en principio, de la ponencia, incluso de Gisela, era las nuevas formas. No estamos hablando de formas discursivas, disciplinarias, sino del imperativo performativo, ¿no? Y me preguntaba cuáles son las raíces históricas de formación de ese fenómeno, ¿no? Se hablaba mucho de Fujimori, ¿no? Fujimori como un corte transversal, ¿no?, en nuestra historia que inaugura un periodo neoliberal. Pero digamos, Fujimori y lo que trae no salen de la nada, ¿no? Habían procesos que se iban incubando antes. Entonces, esas nuevas formas de producción de subjetividades existían ya antes, se iban formando antes, y me pongo a pensar en los diversos tópicos que habían ido tocando: el tópico del trabajo, la producción, el consumo, la política, ¿no? En el trabajo, la cuestión de la flexibilización, de una flexibilización bien particular que hemos vivido de las condiciones laborales. En la política, me ponía a pensar en la caída de la izquierda como ámbito organizacional, ¿no? Como ámbito donde las organizaciones pesaban, ¿no? Y las vías no eran individuales, sino que se debían en cierta medida, no necesariamente de forma democrática, pero a espacios colectivos, ¿no? Me pongo a pensar, por ejemplo, cuánto de esto se iba formando en los políticos de izquierda que después se pasan al fujimorismo, ¿no? O sea, que para los cuales el ámbito organizacional de izquierda pierde legitimidad y empiezan a adquirir legitimidad otros tipos de vías, ¿no? Entonces, bueno, era la pregunta sobre cuáles son las raíces históricas en esas sociedades particulares de ese tipo de formación de subjetividades, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Quería hacer, en realidad, 3 comentarios. Voy a tratar de ser breve, ¿no? El primero tiene que ver con un poco lo que señalabas. Se me dio tu nombre, perdón. Es decir, en el Perú se produce una batalla ideológica de muy alto vuelo entre fines de los 70 e inicios de los 90. La derecha o el neoliberalismo, digamos, no es que emerge de pronto. Efectivamente, Soto con el otro sendero es un hito, pero ya desde fines de los 70 se empiezan a articular las primeras instituciones, como el Instituto de Libertad y Democracia por un lado, y Apoyo por otro lado, que juega un rol muy importante en este proceso, ¿no? La Universidad del Pacífico, con el retorno de Carlos Boloña en el 77, si no me equivoco, a enseñar Friedman, digamos, y a decir que todo lo que se había enseñado antes no servía para nada, ¿no? Marca una nueva etapa. Y en los 80, durante el gobierno de la UNDE, hay el primer intento de reforma neoliberal, liderado por el equipo, buena parte del equipo de Ulloa,
y de Rodríguez Pastor, que después en los 90 va a volver al Estado, Abusada y compañía, ¿no? Y ese proyecto es derrotado por la izquierda, el APRA y la organización social, ¿no? En medio de esta guerra. Pero digamos, y luego tenemos otro momento muy importante de pelea política, luego de la derrota de la derecha del 85, que es la estatización de la banca del 87, que por primera vez puede colocar en las calles a miles de personas respaldando estas ideas que ya tenían una década ahí dando vueltas, ¿no? Parte del debate que señala Cecilia del artículo aquel de Tito Flores es parte de esa discusión que se estaba dando en ese momento. El tema es que, claro, y acaba mi segundo punto, cuando se plantean las reformas neoliberales entre el 91 y el 93, que esos son los 2 años en que se dan todas las normas que cambian la estructura económica y política de nuestro país, lo que teníamos era a buena parte de aquellos actores que habían estado en este debate derrotados. La izquierda por sus propias crisis, la derecha partidaria por el fracaso de la candidatura de Vargas Llosa, Sendero es derrotado también, que era uno de los proyectos en competencia, pues no hay que olvidar que era uno de los proyectos en competencia, y además algo que yo creo que a veces no tomamos en cuenta, si bien el discurso de la izquierda y la autogestión fue muy importante en los 60s y los 70s para los pobladores y para los pobladores del campo y la ciudad, una vez que se acaba la lucha por la tierra y una vez que se acaba la lucha por la vivienda y por algunos servicios, el proyecto, esos actores ya no necesitan del colectivo, sino que necesitan insertarse en el mercado y lo hacen individualmente. Entonces empata justamente con ese momento político. Y además, bueno, con un Estado destruido, además que no podía ofrecer nada. Y lo último es que lo que creo en relación a lo que decía Cecilia es que en este momento político, desde el perro del hortelano, un poco antes, no es que hay que construir un discurso legitimador recién, sino que estamos en un momento distinto de este proceso de expansión de capitalismo en el Perú. O sea, ya no es simplemente la promesa que se plantea en los 90, sino que hay que expandirlo con todos los megaproyectos habidos y por ahí termino, y entonces requiere reforzar algunos de esos discursos que ya están desde hace muchos años en este discurso neoliberal. Muchas gracias. Una última participación. Por ahí había una. Solo tenemos tiempo para una nomás. ¿Me estás dando la palabra? ¿Sí? No sé, aquí me estás dando la palabra. Ya. Un comentario rápido, pero para mí me parece muy importante, es respecto de lo que ha dicho Gisela sobre el neoliberalismo como régimen cultural. Yo quería comparar con un apunte que hace también en el mismo sentido Sonia Álvarez sobre el neoliberalismo como proyecto político-cultural. Ahora, lo que quería destacar, Gisela, es que ella está trabajando sobre movimientos sociales y sujetos sociales. Y creo que en tu caso tú estás poniendo más el énfasis en la dimensión de cómo este régimen entra en la subjetividad personal y en el sentido común. Entonces, no estaba tanto poniendo en contraposición, sino está marcando cómo probablemente las miradas de ustedes más bien tocan distintos escenarios o ámbitos de construcción política y subjetiva. A eso me refería, ¿no? Y me parece interesante por eso señalarlo. Y por lo tanto, de repente a nivel del sentido común, uno podría hablar más de legitimidad y a nivel de los sujetos sociales más de contracorrientes respecto de ese proyecto, como lo denomina más Sonia, ¿no? Entonces, pero ambas enfatizando lo cultural. Y inclusive ella dice, es más un régimen, un proyecto político-cultural que un proyecto económico, así lo señala, ¿no? Yo tenía un comentario una pregunta y a la vez comentario para Cecilia. Esta búsqueda que tú planteas respecto de lo que pasó en el momento del debate de Flores Galindo, Carlos Iván, yo quisiera pensarlo así como búsqueda, como lo dice Diez, de alguna manera corresponde también a un momento, ¿no? Es un momento en que uno diría los términos de ese debate, ¿de qué manera se reformularían hoy? O sea, me parece que el momento que ellos están pensando
el debate y lo que hoy tenemos como los elementos de ese debate serían distintos no solamente por el lado de la república empresarial que tú señalas, sino también de cómo lo andino y lo migrante andino formaba parte de ese eje de la nación. Y hoy día cómo la etnicidad se está pensando de otro modo, o tú no piensas, etnicidad y clase se está pensando de otro modo. Entonces, es por allí que te decía que quería que tú comentes sobre esa diferenciación, si es que ves algo de nuevo, y me parece que lo interesante que tú marcas aquí es que el legado de la guerra de Fujimori no es solo en los discursos del momento, sino en la construcción de un discurso de larga duración. O sea, lo que tú nos estás diciendo es que hay un legado en la construcción de un discurso de larga duración. Y eso me parece que es un desafío que nos estás planteando, ¿no? Bueno. Correcto, muchas gracias. Los ponentes, incluidos Cecilia, Carmen, Gisela, solamente tienen 2 minutos contando desde ahorita el cronómetro para responder, porque estamos sobre exceso fuera del tiempo programado para esta mesa. ¿Aló? A ver, un segundo. Ya. ¿Ahí? Sí. A ver. Sí, ¿aló? Sí, se escucha. Sí, ¿aló? Sí, ya está, todo bien. Ya. Digo que por problemas de audio, de la calidad del audio, no he escuchado bien la última pregunta, pero algo que puedo decir, una interferencia, es que si uno observa qué ha pasado con los intelectuales que propusieron, digamos, el mito del progreso, junto con Carlos Iván, lo que ha sucedido es que muchos entraron al gobierno como funcionarios y dejaron de pensar en este tema, y otros fueron absorbidos también por organizaciones de derechos humanos. Entonces se dejó de discutir, se dejó de debatir, se entró a la acción y quedó el debate colgado, ¿no? Que ahora estamos queriendo retomar. El tema de Javier, que plantea que no se trata de estamos en un nuevo momento, y no solamente en un momento como en los 70, hay una expansión mucho más grande del capital, del capitalismo, es totalmente cierto, y eso precisamente refuerza la necesidad de legitimar este proceso de avance del capitalismo con, digamos, una inyección más fuerte de ideología, que yo también estoy bastante de acuerdo con Carmen. Lo que yo estoy llamando este régimen discursivo puede enmarcarse muy bien dentro de lo que Carmen está llamando la ideología, ¿no? Por eso es que tenemos esta expresión tan agresiva del ataque. Ya no es simplemente presentado como un optimismo, sino un ataque realmente al Estado, a la idea del Estado, y a que el Estado se haga cargo de los servicios, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería añadir que quería decir unas palabras sobre la República sin Ciudadanos sin República de Alberto Vergara. Él hizo un planteamiento diciendo que yendo al debate que me planteaba la última pregunta, ¿no? Él es uno de los pocos que retoma a Alberto Flores Galindo, pero para rechazarlo de inmediato, sin discutir nada. Él dice, da por sentado que la idea de república sin ciudadanos ya no es más, que ya eso ya pasó, eso ya está superado, porque nosotros ahora somos más ciudadanos. Y yo creo que ese discurso, con todo lo que yo aprecio el trabajo de Alberto, me parece algunos textos muy brillantes, creo que ese es un discurso bastante peligroso. Decir que ya somos más ciudadanos y categóricamente rechazar y dejar de discutir, me parece que el texto de Flores Galindo que él cita es el más interesante de la utopía andina, porque es el menos utópico, es el más realista, es el discurso donde habla del racismo y del gamonalismo inmerso en la modernidad. Esa es la otra gran palabra que se ha dejado de usar, el gamonalismo, ¿no? ¿Cómo es el gamonalismo dentro de la empresa? Porque nosotros lo que escuchamos mucho es que se habla de caudillos, líderes políticos como caudillos, pero en realidad hemos olvidado el término gamonal, que fue pues introducido en las ciencias sociales con, yo creo, bastante éxito, y que lo que ha pasado es que se ha transferido a esta república empresarial, está operando en diferentes niveles este gamonalismo, ¿no? Pero yo no puedo extenderme más en eso, pero quería hacer esa acotación porque en el rollo que yo presenté tenía un acápite para discutir
debatir con el libro de Alberto Vergara y lo dejaré para una reseña, pero solo quería decir esa idea. Creo que no somos más ciudadanos, bueno, puede ser que sí, pero ¿quiénes somos más ciudadanos? O sea, para poder decir que somos más ciudadanos hay que excluir a un montón de gente que está siendo desplazada justamente por el avance del capitalismo extractivista y que fueron los mismos desplazados por Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, nuevamente, el tema de la guerra viene, las poblaciones desplazadas afectadas son las mismas, pero ya no es la guerra de Sendero, sino la guerra del capital. Eso yo creo que es bien importante de tenerlo en cuenta. Gracias. Gracias, Cecilia. Ya, ok, qué difícil en 2 minutos. A ver, diré lo siguiente, tratando de responder a diferentes cosas que se han comentado. Sí, yo creo que mi propuesta está ubicada en enfatizar el régimen, o sea, lo reglamentario, lo que Alex ha llamado el discurso que no debe ser confundido con la realidad, ¿no? Pero lo hago porque creo que esa parte no se está viendo. Es ese marco dentro del cual los movimientos sociales que se oponen o los emprendedores que están de acuerdo, cualquier actor está performando, está actuando. Es decir, no estamos prestando atención al marco donde se definen los términos en los cuales es legítimo decir algo o actuar. Entonces, como tengo esa preocupación de que eso no se está viendo, mi énfasis ha sido puesto en lo reglamentario. Como antropóloga le doy toda la razón a Alex en el sentido de que hay que ir a mirar cómo esa cultura de la participación es puesta en práctica, negociada, en contextos específicos para actores específicos. Pero si no entendemos cuáles son los marcos de acción para la participación que se están estableciendo, no sabemos con quiénes están negociando, a qué se están oponiendo esos actores que eventualmente están, todos los actores estamos negociando con lo reglamentario, ¿no? Con el régimen, con el sistema. Pero no vamos a entender, no vamos a poder poner en contexto y entender qué está en juego si no sabemos cuál es ese marco general. Por eso mi preocupación por enfatizar ese aspecto. No he tenido tiempo de explayarme en la necesidad de que todo esto tiene que ser traducido en proyectos donde como antropólogos tomemos estudios de caso y los abordemos etnográficamente y veamos la complejidad de eso en el nivel micro, ¿no? Y en ese sentido, sí, nuestro énfasis está puesto en las subjetividades, pero hablar de subjetividades no es hablar de individuos que no están actuando de manera coordinada. O sea, los sujetos que son parte de un movimiento, ese movimiento está compuesto por subjetividades. Y las subjetividades son maneras de pensar, implican corporalidades, performatividades, ¿no? Que le van dando forma a el discurso de los movimientos, a las maneras de salir y tomar la calle. O sea, todo eso es producto de, dentro de un movimiento, la negociación entre las subjetividades que están actuando ahí. Entonces, quería hacer esa acotación. Y una última cosa, retomando lo que había comentado Cecilia con respecto al texto de Vergara, este argumento de que estamos en un momento donde se ha construido ciudadanía, pero lo que falta es la contraparte, la república, el Estado, la institucionalidad, ¿no? Justamente para ir en contra de ese argumento es que estoy haciendo este énfasis en lo reglamentario. Sí hay un conjunto de instituciones y de saberes que están operando y que han construido ese ciudadano que Vergara dice ver o identificar. O sea, yo siento que una manera de problematizar los argumentos neoliberales que asumen que se ha construido un ciudadano peruano de la nada o de este etos emprendedor que sería, digamos, esencial a nuestra condición cultural, a nuestra peruanidad, esa idea de que es posible un ciudadano sin instituciones detrás, sin élites, sin expertos, sin saberes que estén operando
me parece problemático. Y por eso es que estoy poniendo tanto énfasis, lo repito, en lo reglamentario, en el régimen, ¿no? Pero insisto, la idea es que todo esto luego pueda ser realmente trabajado a partir de la etnografía, o sea, problematizado desde la etnografía, ¿no? Es decir, la propuesta es hacer una propuesta general para responder. Y en esa línea, a mí en particular, una de las cosas que más me interesa, tal vez eso se conecta un poco con la pregunta que estaba haciendo Esteban, te estabas preguntando por las raíces de estas nuevas formas, no solo de subjetividades, sino de producir sujetos, ¿no? Entonces, claro, las raíces pueden ser de diferente tipo, políticas, etcétera. A mí la que me interesa es la que tiene que ver con el surgimiento de nuevas disciplinas del saber. Había mencionado varias, el marketing, el coaching, que se están instalando en las universidades, en las empresas, pero también en el aparato del Estado. O sea, una de las cosas que estoy trabajando es justamente cómo el marketing, como una manera de abordar y de problematizar la realidad, tiene una lógica que no solamente se aplica para hacer una publicidad, sino que se aplica para hacer Marca Perú, que es una publicidad, pero es un proyecto de Estado, ¿no? Y se aplica también en otros ámbitos de la vida social donde se están produciendo subjetividades, ¿no? Eso... No, ya me callo ahí. No. Lo dejo. Pero los saberes, es decir, el campo de los saberes como un lugar donde están emergiendo estas nuevas maneras de construir subjetividades. Yo creo que ahí es uno de los lugares donde hay que poner el foco. El coaching es otro, la gerencia social. O sea, si uno ve cómo es que, o sea, con qué lógica operan, con la lógica que formulan problemáticas, con la lógica en que proponen soluciones, o sea, ahí está contenida una ideología. Así como en las, digamos, ciencias clásicas, que le hicieron también, digamos, el juego al proyecto de Estado-Nación, etcétera. La antropología no está libre de ser también un discurso cultural e ideológico, ¿no? Estos nuevos saberes emergentes son los que son los saberes que corresponden a un régimen neoliberal, que son los que pueden ser muy bien instrumentalizados para construir a los sujetos que este régimen neoliberal requiere y que además contribuyen a generar una idea acerca de cómo son las cosas, de naturalizar las cosas, que tienen una función ideológica, ¿no? Entonces, ya, ahora sí. Sí, creo que Gisela se está refiriendo a lo que Foucault, bueno, él decía que la ciencia es parte de un juego de la verdad, ¿no es cierto? Es uno de los discursos que construyen verdades, ¿no? Y ahí yo creo que es central estudiar el discurso del marketing, que es una disciplina emergente, muy bien posicionada y que en cierta forma ha ido reemplazando a las ciencias sociales en su rol de dar cuenta de los cambios y las orientaciones en la sociedad, ¿no? Y entonces yo me quedé corta de tiempo. Mi tercer punto en mi trabajo era justamente esta idea de Arellano, que es uno de los consultores más importantes en este momento en el Perú, ¿no? De que somos ya una sociedad mesocrática, ¿no? Con lo cual se afirma que en cierta forma está garantizado el camino hacia el desarrollo. Se va del tema de la democracia, aunque implícitamente se alude a él, ¿no? Porque, digamos, en la teoría política está claramente establecido que la mesocracia es un factor fundamental para la sostenibilidad de la democracia, no para su generación, creación, institucionalización, pero sí para su sostenibilidad, ¿no? Y entonces pareciera que alcanzando la mesocratización, de repente un poco estamos ya en ese camino de democratización, etc. Entonces es bien interesante cómo este proyecto tiene que tener una promesa, ¿no? Hay una promesa y hay una serie de elementos que son motivadores, que impulsan, creo yo, esas acciones concertadas
pero no necesariamente articuladas, integradas, organizadas. Es decir, todo esto se sostiene en la acción colectiva, que puede ser organizada, como planteaba Narda hace un rato, pero puede ser colectiva sin ser necesariamente en función de la organización social, ¿no? Es decir, se apoya mucho también en el hecho de que los individuos funcionen en una misma orientación, en una misma línea, ¿no? Y ahí, bueno, hasta qué punto son eficientes o no, hasta qué punto la ideología es suficiente para la práctica, creo que es la gran pregunta que, como bien decía Gisela, respondiendo a Alex, esa es justamente la idea del seminario, y en las mesas siguientes ustedes lo van a ver, ¿no? Yo creo que creo que Javier cuenta bien la historia previa de los años 80 y ahí en parte responde a tu pregunta. Esas subjetividades efectivamente existen desde antes o han seguido un curso que hoy día vemos un poco en una expresión un poco más clara, ¿no? El proyecto liberal es obviamente anterior a lo que estamos viviendo ahora. Quizás este es su momento de auge, pero en un formato neoliberal, ¿no? Ahí hay también una transición bien interesante en las ideas que hay que seguir, o sea, no es una línea muy clara ni directa, y entonces esa ruta habría que investigarla mejor, hay que pensarla mejor, ¿no? Pero este es un momento crítico también en el contexto internacional y regional, es decir, es un contexto de crisis del capitalismo, y creo que en ese contexto que hay que leer la proliferación y digamos, la publicación de este discurso invisibilizado, porque es un discurso que está siendo cuestionado por una crisis real, ¿no? Si vemos lo que ha pasado en los Estados Unidos a partir del 2008, ¿no? Esa es una crisis que le ha hecho huecos importantes a la idea de que debe haber un Estado mínimo regulador no interventor. O sea, el Estado norteamericano ha tenido que usar dinero público para salvar corporaciones que de manera ilegal digamos, y ayudados por el propio sistema político que montó toda una legislación que les permitió a ellos actuar con tanta libertad en el mercado, traficaron con inversiones, ¿no? Financieras. Entonces, ese es el origen de la crisis que hasta ahora tenemos, ¿no? Entonces, ese contexto de crisis real que también afecta al Perú, aunque aquí pareciera que quisiéramos todos creer que estamos en una especie de burbuja, ¿no? Y no nos va a tocar nunca, no nos va a tocar, ¿no? Obliga, creo yo también, a discursos más explícitos, más articulados, más formulados, y por lo tanto es una situación bien interesante, ¿no? Para investigar, para estudiar, para prestar atención a cosas que normalmente no se ven, que suelen ser más asumidas como naturales, como ciertas, ¿no? Así como los contradiscursos que se están armando también en la región y en el mundo, ¿no? Para hacer un contrapeso, pero que, por cierto, tienen dificultades para imaginar un mundo distinto hasta hoy, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por haber venido a la mesa inaugural. La propuesta ha quedado sentada, el debate está abierto y, bueno, por cuestiones de tiempo, la mesa siguiente ha sido reprogramada en media hora, o sea, a las 3, y trata sobre Identidad Inc., la marca como nuevo referente en la imaginación del Estado. Así que los que quieran quedarse gustosos los esperaremos y afuera los espera un buen coffee break. Muchas gracias. Cecilia, ¿nos escuchas? Gracias. Yo todavía no estoy viendo. ¿Qué voy a decir? Oye, pero yo no los veo. ¿Ustedes pueden ponerse? Sí, claro. Ay. Gracias, Cecilia. Pues funcionó. Sí. Uy, qué grande me veo. Bueno, entonces yo voy a retirarme un rato, pero van a grabar todas las... Estamos haciendo streaming ahorita en vivo, así Voy que a tratar de ponerlo entonces para ir. claro, ojalá funcione bien, vamos a ver.